90, 22-11 o algo así, pues una serie de situaciones en las que no hemos estado sólidos en el rebote, algo que pues, queremos de mejorar, porque hoy hemos tenido problemas en algunos momentos en nuestro rebote defensivo y en situaciones de transición donde Breogán nos ha hecho mucho daño con situaciones de bandejas fáciles o triples fáciles. Pues ellos es un equipo, como va a ser toda la temporada, que siempre vuelve. Es un equipo sólido, es un equipo con corazón, es un equipo que va a luchar y más o menos en el paso. Y nosotros hemos tenido ahí 2 o 3 momentos durante el partido para romperlo del todo y no hemos tenido esa capacidad. Seguramente también es lógico, somos un equipo nuevo, un equipo con jugadores jóvenes y que no conocen la liga y esta primera toma de contacto en un campo como este, en un rival como este, nos va a venir muy bien cara a seguir trabajando. Buenas, Joan, enhorabuena por esta primera victoria de la temporada. Has hablado de los altibajos, ¿no? Que son normales, supongo, en los inicios de temporada, pero cuando el equipo ha jugado bien, en los altos se ha visto el equipo del año pasado, ¿no? Esa chispa, esos automatismos. No sé si estás de acuerdo y si esto te pone contento, ¿no? Con lo que hemos visto hoy en esos momentos buenos. No lo sé, porque el año pasado se nos acusaba de ser un equipo solo tira triple y este año hemos tirado doble de los que de 3, con lo cual nos hemos parecido un poco al equipo del año pasado. Este es un nuevo equipo. Lo dije en la previa, tenemos que encontrar la forma para que este equipo funcione bien y sea lo más competitivo posible en las 2 competiciones tan intensas que jugamos. Y estamos a la búsqueda de encontrar nuestro juego, de encontrar nuestros roles, de los jugadores que conozcan lo que es esta liga y de, bueno, pues, como he dicho, ¿no? A todos los entrenadores seguro que los primeros partidos nos parece que llegan pronto. Bueno, el equipo va a ir creciendo a medida que vaya jugando y que vaya entrando lo que pueda, ¿no? Porque cuando tenemos una vorágine de partidos, evidentemente entrenamos más bien poco. ¿Cómo analizas el partido de algún jugador, como es el caso de Cody Miller o el caso de Chima Moneke, que después de un año fuera han vuelto a la liga? Bueno, ellos son otros jugadores nuevos, también Jalifa, que entran en el equipo, pero que son dos jugadores ya con experiencia en la competición y eso también se ha notado, ¿no? La primera experiencia buena sabían dónde venían a jugar, eso es muy importante. Los dos antes del partido que han hablado sabían lo que era esta cancha y a partir de ahí pues son 2 de los jugadores veteranos del equipo, o sea, ellos 2, Matt, y creo que no hay ninguno más que esté ahí en la barrera de los 28-29 años, con lo cual bueno, han hecho un buen partido, han hecho un partido sólido. Esto pues va de que unos días uno van a estar bien y otros días los que el día anterior no han estado bien, pues tienen que estar bien ellos. Ya hemos visto hoy la versión de siempre de Marcus, ¿no? Anotadora, pero luego un Marcus también diferente a la hora de pasar, a la hora de asociarse con los compañeros. Le va a tocar también hacerlo, y sobre todo hasta que llegue, ¿no? Esa última pieza que está por llegar, ¿no? Para el puesto de base, mientras Manion también va adaptándose un poquito mejor al equipo. Bueno, Marcus es un jugador especial y como tal lo debemos tratar todos sin obviar que es un jugador que tiene que evolucionar y lo va a hacer porque tiene muchas ganas en el conocimiento del juego aquí en Europa y el conocimiento de las defensas pues, que ya ha sufrido el año pasado en la segunda parte de la competición, cuando estábamos más atascados a escapar de meter los triplazos que nos aseguran la victoria, pero luego pues cuando se siente así pues es capaz de hacer 2 situaciones porque no son tan buenas. Tenemos la suerte de disfrutar de Marcus Howard y bueno, todos los jugadores tienen que dar un paso adelante, todos los jugadores tienen que mejorar cosas. Marcus no es diferente, sabemos sus valores, que son tremendos y conocidos en toda Europa. Bueno, vamos a ver si conseguimos que Marcus sea todavía mejor jugador. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Gracias, buen viaje.
Llega Berco, ¿eh? Sí. Sí, eso es. Llega el técnico de Belgrano, Mirko Mersic, y ya tiene aquí aparición en la sala de prensa del campo de deportes. Ha seguido apretando aquí de una radio de las declaraciones del técnico de Belgrano después de la declaración. Valoración del partido, con lo que es. Diceva Baskonia ha merecido victoria, ha jugado mejor que nosotros, especialmente al inicio del partido, primeros 5 minutos, nos metieron 22 puntos y nosotros tenemos solo una falta. Y luego hemos reaccionado, hemos estado ahí, pero para ganar un equipo como Baskonia no podemos tener estos bajones que hemos tenido otra vez al final, en los últimos 2 minutos del segundo cuarto. Y el segundo tiempo hemos reaccionado muy bien, nunca dejamos de creer que podemos dar vuelta del partido y esto me hace muy satisfecho con mis jugadores, pero creo que este partido ha llegado demasiado temprano para nosotros para jugar contra un equipo como Baskonia, especialmente teniendo un Howard en plano estrellar como ha estado hoy. ¿Preguntas? ¿Qué valoración haces del partido de Mohamed Diouf y Juan Fernández, que al igual que la Copa Galicia, pues están dando rotaciones interesantes? Mira, yo siempre miro nosotros como un equipo. Y primer tiempo, los jugadores que salieron del partido han jugado a un buen nivel, con buen rendimiento, y casi con todos estos 5 jugadores que salieron del banquillo más o menos hemos tenido positivo. Y segundo tiempo se ha cambiado un poco, pero ellos dos son dos jugadores jóvenes, como he dicho otro día, que tienen mucho talento, pero en este nivel el talento no cuenta, hay que tener una consistencia en el juego, y los dos primer tiempo estuvieron muy bien, segundo tiempo bajaron un poco, y espero que en el futuro que van a tener una consistencia en su, primero de todo, en concentración y en la tira. En el primer cuarto, Stefan Momir anotó 2 triples en 4 intentos. En esos 4 intentos fueron varias salidas para que él lanzase. No sé si es una cuestión que tenéis muy preparada y una cuestión de que tú ves también a Stefan como un especialista en el tiro. Él es otro jugador joven que ya está el segundo año con nosotros y que queremos que da un paso en su juego. El año pasado era un jugador que vivía solo de este tiro spot-up, esperando que crean otros para él, y ahora tiene más influencia en el juego y tiene también asistencias. Después estas salidas pasaron bien y es un jugador importante para nosotros. Pero siempre es complicado enfrentarse a un equipo en el que está Marcus Howard, ¿no? Ya le conocemos, el talento anotador que tiene, hoy ha vuelto a ser Marcus Howard de siempre. Con todo lo que conoces tú del baloncesto como jugador, como entrenador, ¿cómo le colocas ahora mismo en el nivel europeo? Que es difícil ver jugadores de este tipo en una cancha. Sí, ya hemos hablado el año pasado, ha demostrado un nivel que tiene, especialmente al inicio de la temporada, que era espectacular, y en el Río y en la ACB. Ahora volvió a ser de inicio de la temporada pasada, y hoy jugó de verdad muy bien, con 2 triples con falta, y luego tuvo unos tiros espectaculares. Entonces él era un jugador que marcaba la diferencia. Cuando lo vimos, no sé, unos 6 puntos creo en un momento dentro del banquillo, y 2 jugadas seguidas metió 7 puntos. Berco, la clave, entonces, un poco el equipo fue lastrado por el tiro exterior, porque el rebote se aguantó bien, 17 rebotes ofensivos y pocas pérdidas. Sí, nuestra idea era antes del partido intentar jugar 5 contra 5 contra
pocas pérdidas. Hemos visto siempre cuando no estuvimos bien que nos castigaban en este contraataque. También el rebote era una diferencia de fallar tantos tiros en ataque, entonces tienes más oportunidades para rebotear y en esto estuvimos bien. Sabemos que tenemos este año dentro, yo creo, más kilos, más peso en juego interior, entonces a lo largo de esta pretemporada y contra un equipo de Euroliga hemos respondido bien. ¿Qué crees que faltó al equipo para reaccionar para darle continuidad a sus parciales favorables? Por ejemplo, la segunda mitad en parcial de 13-1, que os colocáis 2 veces a 6 puntos. Bien, no entendí. No, que digo, ¿qué crees que le faltó al equipo en la segunda mitad cuando se coloca 2 veces a 6 puntos de Baskonia? Mira, no es fácil aguantar siempre físicamente a un equipo que físicamente está a este nivel. Hemos tenido para coger mucha diferencia, por ejemplo, final de segundo cuarto y estuvimos 6-7 acabando 11, última jugada en nuestro segundo cuarto donde diferencia en 2 marcadores a 3 segundos, cogemos un tiro muy precipitado, 9 segundos hasta el final y cogiendo rebote, metiendo 2 tiros libres, mucho tiempo damos a Baskonia donde Howard metió un triple y entonces allí estuvimos 1-1. Si hemos aguantado posición hasta el final, era una diferencia de 10 puntos, entonces no es fácil. Faltado no tener estos bajones que hemos tenido y para ganar ellos hay que tener 10 jugadores con una concentración muy buena y sin fallos defensivos y hoy no hemos tenido esto. ¿Qué tal, Belko? Buenas tardes. Mi pregunta va un poquito más allá de lo meramente deportivo técnico. Decía antes ahí Joan Peñarroya que el Breogán es un equipo sólido, con corazón y que ha demostrado que va a luchar siempre hasta el final. ¿Cómo de importante va a ser trabajar esta parte más emocional con el equipo, esta conexión con el Pazo para el desarrollo del equipo y conseguir pues, el objetivo que es de la permanencia? Mira, esto es solo inicio. Como he dicho antes, este partido hemos venido de